Buenas noches, espero que estén muy bien y gracias por acompañarme en este primer Facebook Live que hago en el 2021. Hace un par de días anuncié por redes sociales lo que ya era un secreto a voces, y es que estoy aspirando a una diputación por el Partido Unidad Social Cristiana en la provincia de San José. Veo que el anuncio generó todo tipo de reacciones. Me alegra mucho de ver que la mayoría de estas son positivas, pero aún así creo que es importante como ejercicio ciudadano hacer un encuentro de estos, ya que la pandemia nos limita mucho los encuentros en persona, para poder explicar las razones por las cuales estoy haciendo esto y ver sus comentarios, ver sus objeciones, ver sus inquietudes al respecto. Quiero contarles que yo regresé a Costa Rica hace casi que un año, hace exactamente un año, el 8 de febrero del 2020. La decisión de volver al país la había tomado aproximadamente un año antes de eso, y tuvo mucho que ver con la enorme frustración que fui acumulando a lo largo de los últimos 5 años antes de regresar al país por la situación de Costa Rica. Como mencioné en el video de anuncio de la candidatura, mi trabajo consistía en analizar las políticas públicas de América Latina en el Cato Institute. Eso me permitió visitar toda la región, visitar América Latina desde Ciudad Juárez, en el momento en que esa ciudad era la ciudad más peligrosa del mundo, allá por el 2011, hasta Chiloé, una isla al sur, como 5 horas al sur de Santiago, en Chile. Visité toda América Latina, desde Argentina, Brasil, Venezuela, y pude ver de primera mano las complicaciones y las dificultades que atraviesa gran parte de la región. Es por eso que empecé a caer en cuenta, empecé a hacer este análisis de que en Costa Rica la tenemos relativamente fácil comparado con el resto de América Latina. O sea, nosotros, ya sea por decisiones propias que hay que celebrar o por situaciones coyunturales, circunstanciales, estamos mejor posicionados que el resto de la región para ser un país desarrollado. Nosotros tomamos la muy sabia decisión de abolir el ejército hace 71 años, lo cual nos marcó, nos diferenció del resto de América Latina como un país civilista, con una democracia consolidada, con muchísima estabilidad política. Somos la democracia más antigua de América Latina. Esto también ha generado que la marca de Costa Rica sea una marca tremendamente poderosa, sea una marca tremendamente atractiva alrededor del mundo. Donde quiera que uno viaje y uno diga que uno es de Costa Rica, muchísimas veces, en el 95% de las veces, la reacción es una reacción bastante positiva. Entonces tenemos esa estabilidad política, tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones que es de los mejores en el mundo, según rankings de la Universidad de Harvard. Yo fui observador electoral en unas elecciones legislativas en Colombia. Recordemos que Colombia es un país de la OCDE, o sea, no es un país estilo Haití o algo por el estilo, es un país que tiene un sistema de los más avanzados de América Latina. Y comparando cómo se llevan a cabo elecciones, y eso que estuve en Bogotá, no estuve en el interior de Colombia, estuve en Bogotá y pude ver cómo las elecciones aquí en Costa Rica son sumamente mucho más transparentes, íntegras, profesionales que lo que ocurre en Colombia, por ejemplo. Entonces, también tenemos el tema de los desastres naturales. O sea, si nosotros comparamos nuestros desastres naturales con los que ocurren en los terremotos de Chile o los huracanes que afectan al Caribe o al Triángulo Norte, el hecho de que nosotros nunca hayamos tenido, que no hayamos tenido en los últimos 70 años golpes de Estado, que no hayamos tenido guerrillas, que no hayamos tenido pandillas, bueno, todo esto lleva a la muy fácil conclusión de que Costa Rica efectivamente es un país privilegiado y que tenemos una posición privilegiada para poder dar un salto al desarrollo. Entonces, habiendo hecho ese análisis de dónde estamos, yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Cómo es posible que ni siquiera estamos entre los 5 países más ricos de América Latina?
O sea, no estamos hablando de la OCDE. Recordemos que la OCDE es un club de países mayormente desarrollados, sino del mismo vecindario al cual le llevamos tantas ventajas. No estamos en los 5 países más ricos, más prósperos de la región. ¿Cómo es posible, y esto es antes de la pandemia, que el ingreso promedio de un trabajador costarricense ajustado a la inflación en diciembre del 2019 o inicios del 2020 era inferior al de 10 años antes? Es decir, el país se empobreció en la última década. ¿Cómo es posible que hemos tenido un nivel de pobreza que casi no había variado en 30 años y más bien ahora se encuentra en un 30%? Casi que 1 de cada 3 costarricenses está en la pobreza. Eso simplemente es inaceptable para un país que se precia de ser la Suiza centroamericana. Y ni qué hablar de un desempleo que ha promediado casi que el 10% en los últimos 10 años y que ahora está en el 20% por una circunstancia especial, pero recordemos que antes de la pandemia el desempleo estaba en 12,4%, que era la tasa más alta de los últimos 40 años. Una informalidad que también aumentó del 33% al 41,6% antes de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a frustrarme viendo cómo los problemas de Costa Rica no son justificables dada la posición privilegiada en que nos encontramos. Y empiezo a ver el nivel de debate nacional y cómo muchas veces lo que predomina es el nadadito de perro, cómo muchas veces lo que predomina es el aldeanismo. Y cuando me refiero al aldeanismo es como que si nosotros no abriéramos la cortina y pudiéramos ver qué es lo que ocurre en el resto del mundo, qué es lo que han hecho otros países para poder salir adelante, qué han hecho otras naciones para salir de problemas muy similares a los que nosotros estamos enfrentando actualmente. La mediocridad del debate político. Y es por eso en donde yo tomo la decisión de querer regresar a Costa Rica y ver si puedo tener un impacto en la discusión y en la toma de decisiones que se lleva a cabo acá en el país. Y es por eso que, a pesar de que por muchos años yo también tuve una actitud cínica, hostil hacia la política, finalmente llegué a la conclusión, y esto no fue una conclusión propia, sino fue algo que mucha gente en su momento me señaló, de que en política no hay sillas vacías. Si uno se queja, si uno dice que todos los políticos son corruptos, si uno dice que todos los políticos llegan para buscar el beneficio propio, pues bueno, la situación no va a cambiar. Los problemas van a seguir ahí, nada se va a resolver. Y más bien, lo que yo he podido ver a lo largo de mi carrera como analista sobre América Latina es que cuando ese tipo de mentalidad prevalece en un país, las instituciones democráticas empiezan a hacer agua. Y es ahí cuando se crean las condiciones para el surgimiento de populismos, para el surgimiento de autoritarismos y para la eventual destrucción de la estabilidad democrática de un país. Lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que vivimos en los últimos meses en Estados Unidos, la democracia continua más antigua del mundo, da fe de que ningún país está libre de los populismos y el autoritarismo. Y Costa Rica no es una excepción. Entonces, tomo esta decisión de regresar a Costa Rica para participar activamente en política. Otra pregunta que me han hecho mucho es por qué decido incorporarme al Partido Unidad Social Cristiana. Partido Unidad Social Cristiana, para que ustedes sepan, ha sido el partido histórico de mi familia en San Carlos. Mi primer voto fue por don Miguel Ángel Rodríguez en 1998 y mi último voto fue por Rodolfo Pisa en el 2018. Pero es cierto que por muchísimos años yo no milité en el Partido Unidad Social Cristiana y fui muy crítico del Partido Unidad Social Cristiana. Es más, a raíz de mi anuncio han salido a flote tweets que yo envié hace 10 años, en donde yo criticaba fuertemente, incluso llamaba a la desaparición del Partido Unidad Social Cristiana. Quiero referirme a eso. Pues bien, sí, esos tweets yo los envié en su momento, hace 10 años aproximadamente, pero justo en ese entonces era cuando yo estaba empezando mi trabajo. Y una de las cosas que yo logré ver a raíz de mis viajes a América Latina, de estudiar
la región es que las democracias necesitan de partidos políticos y necesitan de partidos políticos fuertes. Y en el momento en que el sistema de partidos políticos empieza a colapsar en una democracia, esa democracia se encuentra en serios aprietos. Eso lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo. Eso lo hemos visto en Perú. Eso lo hemos visto en Argentina. Eso lo hemos visto en Bolivia, donde existían partidos políticos fuertes, pero que fueron desintegrándose, fueron haciendo agua y dieron fuerza a movimientos más populistas, personalistas, que han agregado muchísima fragmentación política y muchísima inestabilidad política. Entonces yo llegué a la conclusión de que, llegué a varias conclusiones. Una de ellas es que el país necesita partidos políticos fuertes. Segundo, de que a Costa Rica no le hace bien la atomización política. Vean ustedes que en Costa Rica hay 4 partidos liberales, por ejemplo, y no tienen ni un solo diputado liberal. ¿Cómo es posible que hay 4 partidos liberales en Costa Rica? ¿Cómo es posible que hay 3 partidos socialcristianos? ¿Cómo es posible que hay 2 o 3 partidos evangélicos? ¿Cómo es posible que hay 2 partidos socialdemócratas? Ese tipo de fragmentación política no creo que sea positiva para la gobernabilidad del país, y por eso yo creo que deberíamos aspirar a volver a un sistema democrático con 3 grandes partidos políticos que faciliten la gobernabilidad y la toma de decisiones. Sí, el Partido Unidad Social Cristiana es un partido en donde gente con mi visión de mundo, una visión más liberal, ha tenido mucha cabida en el pasado. Don Miguel Ángel Rodríguez fue presidente de ANFE y fue presidente de la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo Pisa fue candidato presidencial del PUSC y fue también presidente de ANFE. Y así han pasado por las filas del Partido Unidad Social Cristiana destacadas figuras del liberalismo costarricense, como Telmo Vargas, Jorge Guardia, entre otros. Así que, si bien es cierto que yo me considero liberal, al leer la Carta Social Cristiana a Costa Rica, que está disponible en mi página web para que ustedes la puedan descargar, www.jcalgo.cr, puedo ver que me identifico plenamente con la enormidad de los principios esbozados en el dicho documento. Y claramente, como liberal, debo reconocer que un acto de madurez política es poder avanzar las políticas públicas para hacer a Costa Rica más próspera dentro del rango de lo posible por las circunstancias y la cultura política nacional. Y es por eso que tomo la decisión de incorporarme al Partido Unidad Social Cristiana, con la esperanza de que gente que comparte mucho la visión que yo tengo de que Costa Rica tiene que ser un país más moderno, que Costa Rica debe implementar reformas estructurales importantes para reducir el costo de vida, para estabilizar las finanzas estatales, para generar empleo, puedan entonces también sentir este llamado e incorporarse al Partido Unidad Social Cristiana para que podamos entonces hacer ese cambio juntos dentro de las filas del PUSC. Y es por eso que tomo la decisión de incorporarme al Partido Unidad Social Cristiana. Voy a contestar aquí algunas preguntas que me están llegando para ver. Daniel Camacho pregunta, ¿cuál sería el primer proyecto que metería en la Asamblea Legislativa? Pues es una buena pregunta. Yo he escrito mucho sobre temas de reformas estructurales que necesitamos en el país. Una de las cosas que yo quiero dejar claro es que como diputado yo no voy a llegar a ser un llanero solitario a la Asamblea Legislativa. Yo espero llegar junto con una robusta fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y entonces no voy a llegar a presentar proyectos a lo loco de manera individual, sino que yo espero consensuar iniciativas con mis compañeros diputados socialcristianos, y ojalá que la mayoría de estos proyectos vayan en la visión de implementar estas reformas estructurales que requiere el país para hacerse más competitivo, para hacerse menos caro y para estabilizar las finanzas públicas. Así que habrá que ver las circunstancias de ese momento, mayo del 2022, pero una cosa que yo he insistido, Daniel, es que yo no soy ningún gallo tapado
en política. Mis posiciones sobre un gran rango de temas han sido esbozadas en artículos de opinión, en columnas, en entrevistas, en conferencias en los últimos 15 años. Ustedes se pueden meter a mi página web, ahí van a encontrar muy pronto, espero que a partir de la próxima semana, casi que todas las columnas que yo publiqué en La Nación, divididas por 8 temas, divididas por temas de gasto público y impuestos, divididos por temas de apertura comercial, pensiones, competitividad, seguridad, etcétera. Y podrán ver también videos, como 50 videos de entrevistas que he hecho a lo largo de los años, mayormente sobre políticas públicas de Costa Rica. Entonces, mi visión y las ideas que yo voy a llegar a implementar en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa no son ningún secreto, pero sí es importante que yo llegue a la Asamblea Legislativa con un ánimo de trabajar en equipo con mi fracción para tratar de que estas iniciativas no vayan a ser iniciativas de un diputado individual, sino que sean iniciativas de una fracción robusta, ojalá un partido Unidad Social Cristiana comprometidas con esas políticas de cambio. ¿Ve viable su propósito de una Costa Rica como zona franca para un proyecto de ley? Pregunta Cristian Castro. Pues bueno, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es la gran aceptación que tiene esta propuesta de hacer de toda Costa Rica una zona franca. Ayer hice un Facebook Live, por cierto, un sitio hablando en Tico, creo que es que se llama, y ahí el anfitrión me hizo algunas, William Martínez, me hizo algunas observaciones sobre cómo alguna gente siente rechazo al tema de hablar de una gran zona franca. Tal vez tenemos que hablar de una zona económica especial, y el concepto nuevamente trata de que Costa Rica tenga una tasa de impuesto corporativo baja, en lugar del 30% actual, un 15%, que es eventualmente la tasa que llegarán a pagar las zonas francas una vez que termine el proceso gradual de ajuste que establece la ley que se aprobó en el 2010, que cuenten con facilidades de ventanilla única digital y física, como si tienen en las zonas francas todas las empresas radicadas en el país, y de tal forma que esas tasas de crecimiento que vemos en las zonas francas del 10-12% las podamos trasladar a toda la economía nacional. Recordemos que las zonas francas representan únicamente un 7,9% de la economía total del país, y aún así generan 9 de cada 10 puestos de empleo en los últimos 5 años. Así que yo creo que efectivamente es una propuesta muy popular. Espero que el Partido Unidad Social Cristiana la abrace, mis compañeros en la fracción, si llegamos a la Asamblea Legislativa, la abracen, y podamos impulsar esa visión de hacer de Costa Rica, de aquí al 2030, la economía más competitiva de América Latina y un imán para la inversión, tanto nacional como extranjera. Vamos a ver, Kevin González, ¿cuál es su posición sobre el tema del cáñamo? ¿Lo apoyaría si pasa en esta última legislatura? Lo apoyo totalmente, y también apoyo la legalización del cannabis medicinal. Vamos a ver otras preguntas. El resto de América Latina está muy mal, ¿y saben por qué? Por la élite poderosa. Los adueños, las grandes corporaciones y bancos tienen su agenda la pobreza, violencia, pérdida de valores y ideologías absurdas para destruir y hacer caos en América Latina. Bueno, yo creo que efectivamente América Latina está muy mal. No creo que sea parte de una gran conspiración de élites, sino simplemente en muchos casos de ciudadanos que se desentendieron de su responsabilidad cívica de participar en la política. Y es que, nuevamente, insisto, en la política no hay sillas vacías. Uno, por más que se quiera desentender de la política nunca se va a desentender de uno. Y es por eso que hay que participar, es por eso que hay que informarse, es por eso que hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, es por eso que hay que participar de lleno en los procesos de los distintos partidos, cualquiera que tengan una afinidad ideológica más clara, más cercana a lo que uno tiene. Y es por eso que en algunos países latinoamericanos eso se perdió, democracias que de por sí eran muy jóvenes. Recordemos que ya la mayor parte de Sudamérica en 1980, a principios de los años 1980, era dominada por dictaduras militares. Entonces, el experimento democrático de América Latina era de por sí muy joven, y muy pronto la gente se desentendió de su deber cívico de participar, de informarse, y
Eso dio pie al cinismo y luego dio pie a el surgimiento de estos populismos y autoritarismos a los cuales hacía referencia. Eso es algo que tenemos que evitar aquí en Costa Rica. Yo creo que no somos inmunes a esos fenómenos que han ocurrido y que vemos que están ocurriendo también en países desarrollados. Mariano Arias dice, mientras más las reglas sigan generando informalidad y desempleo, América Latina seguirá sumida en la pobreza. América Latina puede desarrollarse, reducir la pobreza, crear empleo y ser competitiva si logra tener reglas tan simples. Resulte fácil crear una empresa, contratar a una persona, obtener una licencia, etc. Exacto, comparto completamente el comentario de Mariano, lo cual me lleva a otro punto, y es que para sacar a Costa Rica adelante no necesitamos inventar el agua tibia. Y no necesitamos inventar el agua tibia en dos vías. Por un lado, si algo sobra en este país son diagnósticos y propuestas. Y recientemente la OCDE, este club de países que en su gran mayoría son países desarrollados y al cual nosotros estamos aplicando, a pesar de que no somos desarrollados, pero estamos solicitando su ingreso. La OCDE publicó un informe en el julio del 2020, que yo insto a ustedes, si tienen la paciencia de leerse, son como 140 páginas, porque es un informe imperdible en cuanto a los diagnósticos que hace y las recomendaciones que hace para reducir en muchos rubros los problemas que tenemos en Costa Rica. Problemas de inestabilidad en las finanzas públicas, problemas en cuanto al encarecimiento del costo de la vida, problemas en torno a la educación, problemas en torno a la desigualdad y la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos lo que hay que hacer en este país. Por otra parte, no tenemos que meter el agua tibia en el sentido de que muchos de los problemas que vive actualmente Costa Rica son problemas que han ocurrido en otros países a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Y a mí me frustra muchísimo, por ejemplo, ahora que tenemos esta discusión sobre el tema fiscal, que cuando uno oye a los comentaristas, a los políticos, hablar sobre si hay que aumentar impuestos, sobre que hay que reducir gastos, lo hacen como que si no tuviéramos referencia internacional al respecto, como que si ningún país hubiese pasado por situaciones similares en el pasado. Tenemos muchísima experiencia, muchísima evidencia internacional que podemos usar, que podemos hacerle uso para sacar conclusiones de cuáles son las cosas que podemos hacer aquí en el país. Ya sabemos, por ejemplo, de esta evidencia internacional, que aumentar impuestos nunca ha resuelto situaciones fiscales complicadas en los países, mientras que recortes de gastos son muchísimo más efectivos en lograr la estabilización de las finanzas públicas. Ya sabemos que la apertura comercial crea economías de escala y eso beneficia la generación de empleo y además reduce el costo de vida en los países, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son dos cosas que yo quiero aportar al debate político. Por una parte, utilizar esos insumos que ya existen, esos diagnósticos que ya existen, y simplemente hay que traducirlos en iniciativas de ley, proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para avanzar la solución de esos problemas, que muchas veces requiere reformas estructurales, y eso es una cosa que yo quiero enfatizar. Aquí los problemas no son fáciles de resolver, son muy complicados, y eso va a requerir de mucho liderazgo político y mucho valor político, y yo quiero aportar eso en la discusión nacional, pero también traer el conocimiento que yo adquirí durante 14 años en el extranjero, estudiando no solo América Latina, sino que también estudiando casos de éxito a nivel internacional. Por ejemplo, el caso de Irlanda, el caso de Estonia, el caso de Nueva Zelanda, que son países pequeños con poblaciones similares o inferiores a las de Costa Rica y que en circunstancias difíciles hicieron reformas estructurales que se tradujeron en una mejora en la calidad de vida y en el progreso de esas naciones. Esas son cosas que yo quiero venir a aportar al debate político y que espero llegar a la Asamblea Legislativa a avanzar como diputado.
Emanuel Chagula me pregunta, una fácil, ¿de qué era electo diputado renunciaría a la gasolina, el teléfono y el vehículo y votaría para que se eliminen esos privilegios? Efectivamente, renunciaría a la gasolina porque por sí no tengo carro y no pienso tener carro, entonces esa me es fácil. El teléfono, sí, ¿para qué voy a necesitar un teléfono de la Asamblea Legislativa si ya tengo el propio? ¿Renunciaría al vehículo? Pues sí, no, aquí vivo cerca de la Asamblea Legislativa, entonces no necesito un vehículo. Sí, eso sí, hago la salvedad, sí, si pertenezco a alguna comisión legislativa y esa comisión legislativa, los diputados de esa comisión se trasladan a alguna parte del territorio nacional para conocer algún tema particular de esa región del país y se trasladan en vehículo oficial de la Asamblea Legislativa, yo no voy a renunciar a eso. Votaría para que se eliminen esos privilegios, votaría para eliminar algunos de esos, el tema de la gasolina, de los 500 litros de gasolina que se le dan a los diputados con bonos de recope. Ahí tendría que ver yo los señalamientos de aquellos diputados en zonas rurales que yo creo que tienen una argumentación válida de que ellos necesitan para trasladarse en sus provincias rurales, Punta Arenas, Limón, Guanacaste, ellos necesitan, ¿sí?, de algún tipo de apoyo en la compra de gasolina. Recordemos que los jerarcas de los otros poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuentan con autos discrecionales de uso casi que ilimitado. Entonces, más bien los diputados son los que tienen más limitaciones en el uso de gasolina para giras oficiales, para uso discrecional. Pero sí estaría de acuerdo en reducirlo y en ver eso a profundidad. Yo personalmente no haría uso de esos beneficios. ¿Sería posible un proyecto del PUSC para cambiar la forma en que se eligen los diputados para dejar de ser una lista cerrada? Hay discusiones importantes sobre cómo se escogen los diputados y sobre reformas al sistema. Poder Ciudadano ya creo que es una organización que ha presentado iniciativas e ideas en esa dirección. Yo no lo veo factible en el corto plazo, y yo creo que en corto plazo tenemos que ponerle más atención a cómo resolvemos la situación económica. Recordemos, tenemos un desempleo del 20%, una pobreza del 30%, tenemos una informalidad de más del 50%, una deuda que ya casi llega al 70% del Producto Interno Bruto, una situación fiscal que nos va a estallar en las manos, un sistema de pensiones que está proyectado a colapsar en aproximadamente 15 años. Entonces, tenemos muchísimas cosas urgentes que tenemos que hacerle frente y creo que variar la forma en que se escogen los diputados, si bien es necesario, es algo que va a generarle mucha bulla a la discusión nacional y que va a desviar la atención de las discusiones que tenemos que tener en materia económica. Pero, Ronald, yo le tengo una observación. Los procesos de elección de diputados en los partidos son mayormente abiertos. En el caso del Partido Unidad Social Cristiana, es un proceso de elección distrital en donde todos los costarricenses, sin importar su afiliación partidaria, pueden ir a votar por aspirantes a diputado como yo, que quieren llegar a la Asamblea Legislativa. Así que lo que yo lo insto a usted es que se informe nuevamente, se incorpore, participe, tenga en cuenta cómo se están eligiendo actualmente los diputados en los distintos partidos y haga el esfuerzo para que usted, sus amigos y su familia voten y se garanticen de que quienes lleguen a candidatos en las papeletas, en estas listas cerradas de los partidos, sea gente con esa vocación de reforma, sea gente honesta, sea gente que quiera llegar a la Asamblea Legislativa para entrarle de lleno a los grandes problemas que tenemos en este momento. Vamos a ver más observaciones. Mario Guardia Trejos pregunta cómo entrarle al tema de la informalidad. Vean ustedes qué interesante, porque muchos se rasgan desde la izquierda, se rasgan las vestiduras con el tema de la desigualdad social, y lo usan como estandarte para promover aumentos de impuestos a los ricos y todo tipo de medidas que más bien creo yo serían contraproducentes para la inversión y para la generación de empleos en el país. Pero la OCDE, en ese informe al que hice referencia, la OCDE en ese informe del julio del 2020 señala que hay dos grandes medidas
o dos grandes medidas que tendrían el mayor impacto en reducir la desigualdad como medición del índice de Gini, que es la manera en que se mide históricamente el tema de la desigualdad. Y eso sería una reforma al sistema de remuneraciones en el sector público y la reducción de la informalidad. Entonces, son dos causas por las cuales yo simpatizo en lo absoluto. ¿Cómo entrarle al tema de la informalidad? Bueno, fue Hernando de Soto, el economista peruano, quien publicó en 1985 el famoso libro El Otro Sendero. Hernando de Soto, en ese entonces, hizo un experimento. Él, junto con un grupo de asistentes de él tenía un pequeño centro de pensamiento en Lima. Entonces, él con sus colaboradores lo que hizo fue tratar de registrar una empresa de manufactura textil. Y por empresa de manufactura textil era una pequeñita empresa de 2 máquinas de coser. Pero él hizo el experimento de querer cumplir con todos los procesos legales, todos los patentes, todos los trámites, todos los permisos para poder lograr registrar de manera legal ese emprendimiento. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues bueno, que tardó casi que 200 y resto de días tratando de cumplir con todos los permisos, con todos los requisitos que establecían las diferentes instancias de gobierno a nivel municipal, nacional, etcétera. Le costó el equivalente a 27 salarios mínimos en ese momento, para lo que era Perú, y en 7 oportunidades, si bien recuerdo, en 7 oportunidades tuvo que pagar un soborno, porque de otra manera el proceso no iba a avanzar. Entonces, en este libro, El Otro Sendero, que los insto a que ustedes lo busquen y principalmente se lean el prólogo de Mario Vargas Llosa, que es espectacular. Hernando de Soto llega a la conclusión de que en América Latina, donde 1 de cada 2 trabajadores trabajan en informalidad, tenemos esos altos niveles de informalidad porque los costos de la formalidad son prohibitivos. Y esto hace que muchísima gente tenga que tirarse a las calles a conseguir un sustento de manera informal porque no puede pagar los costos de la formalidad. Si ustedes ven cuánto dura uno registrando una empresa de manera formal y cuántos requisitos se requieren para registrar una empresa de manera formal alrededor del mundo, veremos que en Nueva Zelanda y Singapur se toma tan solo un día y un solo proceso, un solo procedimiento para registrar una empresa de manera formal. Mientras que en América Latina ya no es 200 días como en los tiempos en que Hernando de Soto hizo esa investigación, pero todavía sigue siendo semanas de trámites y de permisos y tramitología para poder abrir un emprendimiento de manera legal. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar al tema de la informalidad? Y esto es algo que se ha hablado tantísimo, pero se sigue sin hacer. Hay que desregular la economía, hay que simplificar trámites, hay que eliminar trámites, hay que reducir esa tramitonomía que se ha hecho tan profunda, que se ha hecho tan amplia en nuestro país. Recuerdo un amigo que se fue a abrir un local en un mall hace unos años, y para abrir el local y para que le dieran una patente le pidieron un estudio de uso de suelos, ¿no? ¿Para qué diablos una persona va a requerir un estudio de uso de suelos cuando está alquilando un local en un mall que ya está hecho? Bueno, en fin, ese es el tipo de regulaciones absurdas que tenemos que entrar con motosierra. Entonces, eso es una manera de reducir la informalidad. La otra manera de reducir la informalidad, que también ha sido ampliamente señalada por la OCDE, es reduciendo las cargas sociales en el país. Actualmente la contribución patronal en las cargas sociales es del 26,5%, que es la más alta en América Latina y es una de las más altas de la OCDE, si fuéramos un país de la OCDE. Recordemos, y lo digo como por enésima vez, la OCDE es un club de países mayormente desarrollados. Entonces, tenemos cargas sociales que son desproporcionadamente altas en el contexto de países desarrollados, con el agravante de que el 60% de la mano de obra de Costa Rica es mano de obra poco calificada. Entonces, si nosotros encarecemos artificialmente el costo de la mano de obra y principalmente la mano de obra poco calificada con elevadísimas cargas sociales, lo que vamos a tener como resultado es desempleo e informalidad. Nuevamente, esto no lo digo yo, es un diagnóstico de la OCDE. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, recordemos que esas cargas sociales son 26,5%, un 14% aproximadamente va a la caja, eso no se puede tocar.
un 5% va al ROP, al régimen de pensiones complementarias, eso tampoco se puede tocar, son las futuras pensiones de mucha gente, pero hay un 7,5% que va al INS, al INA, al IFAM, a FODESAF, al IMAS más bien, a FODESAF y al Banco Popular. Eso, yo lo que he escrito es que ese 7,5% hay que trasladarlo al presupuesto ordinario de la República de tal forma que se financie con impuestos ordinarios. Eso requeriría una reforma fiscal, aproximadamente 1,3, 1,5% del PIB. Y hay que ver entonces, hay que tener ese debate sobre cuál va a ser la naturaleza de esa reforma fiscal, si recortes de gasto, que es lo que yo promovería, o algún aumento de algunos de los impuestos que ya existen, como el IVA, por ejemplo. Pero lo que haríamos en ese entonces, en ese momento, es bajar las cargas sociales de un 26,5% a aproximadamente un 19%, lo cual ya es más acorde con el promedio de la OCDE y lo cual incentivaría la contratación de mano de obra y principalmente mano de obra poco calificada, que en este momento ese es uno de los grandes lastres que tenemos en Costa Rica. El desempleo y la informalidad están altamente concentrados en los extractos de la población de menos ingresos, los más pobres, en donde hay menos oportunidades. Y es ahí en donde tenemos que poner especial énfasis a generar riqueza y a generar oportunidades de empleo. Vamos a contestar otras preguntas por acá. Bueno, la mayoría son comentarios aquí. Bueno, yo creí que iba de candidato de presidente. ¿Cómo lograr que varios partidos centro-derecha logren unir fuerzas para buscar la presidencia? Don Manuel, bueno, yo creo que efectivamente necesitamos una unión de fuerzas en este país, de la gente que tiene una visión de que el énfasis de los próximos 4 o 8 años debe ser el tema económico, de que tenemos que poner la casa en orden, tenemos que reducir el déficit fiscal, estabilizar el crecimiento de la deuda y bajar el nivel de deuda, tenemos que reducir el costo de vida, tenemos que crear las condiciones para que se generen cientos de miles de empleos y de tal manera podamos reducir la pobreza de manera sostenida y reducir los niveles crecientes de desigualdad que hemos tenido en los últimos 10, 15 años. Entonces yo creo que sí, efectivamente necesitamos esa visión y hay muchas fuerzas políticas allá afuera, o varias fuerzas políticas que deberían de unir sus esfuerzos en esa dirección. Yo espero que el Partido Unidad Social Cristiana reconsidere la decisión de abrir los espacios para explorar una coalición de cara a las elecciones del 2022. No creo que a quienes tenemos esta visión de lo que debe ser el país para la próxima década, nos conviene que el voto se diluya entre 6, 7 partidos distintos. Así que espero que estas negociaciones, para las cuales no hay mucho tiempo, tengan éxito y fructifiquen. Yo, por mi parte, nuevamente, tomé la decisión de incorporarme al Partido Unidad Social Cristiana porque de todas estas partidos políticos allá afuera es el más grande y siento yo que es el que debe servir de base, debe servir de sustento para esta gran coalición o una coalición de partidos que aspiren a llevar esta agenda de modernidad, esta agenda de progreso al Poder Ejecutivo. Andrés Campos dice, me agrada Juan Carlos, pero no el PUSC. Pues bueno, si usted coincide conmigo, pero no coincide con el Partido Unidad Social Cristiana, los procesos internos del Partido Unidad Social Cristiana son 100% democráticos. Y así como yo estoy participando, usted puede unirse a mí y ayudarme a que gente con esta visión y el equipo que yo he estado formando en las últimas semanas y en los últimos meses en San José pueda ocupar espacios y toma decisiones dentro del Partido Unidad Social Cristiana de tal forma que también podamos tener un impacto en la toma de decisiones del Partido Unidad Social Cristiana y en la vocación que tiene el Partido Unidad Social Cristiana para avanzar una agenda de mayor modernidad y una agenda de mayor progreso. Daniel Velázquez, ¿qué opinión merece la frase eliminar el término o concepto de plazas fijas o en propiedad del gobierno para que cada empleado así evalúe de igual forma que el sector privado?
y así ir quitando lo que no sirva. No entiendo bien la pregunta, pero efectivamente nosotros necesitamos un sistema de evaluación serio, robusto. No es posible que el 90 y resto por ciento de los empleados públicos sean calificados como excelentes. Necesitamos un proceso de evaluación serio, con un servicio civil profesional como lo existe en Chile, por ejemplo, y que de tal manera efectivamente que haya consecuencias, que el empleo público no sea un empleo a prueba de evaluación o a prueba de despido. Si un funcionario público no está haciendo bien su trabajo y está fallando en repetidas ocasiones en satisfacer la calidad o elevar la calidad de los servicios públicos que tenemos, yo creo que sí debería haber entonces espacio para que ese empleado público sea despedido, como ocurre en el sector privado. Entonces, por eso es que hay que poner particular atención a la reforma de empleo público que actualmente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, porque es ahí donde se van a tomar muchas de estas decisiones sobre la naturaleza del empleo público en los próximos años. Pero efectivamente, lo que se aprueba, y ojalá que esta reforma se apruebe pronto, porque es una reforma que es importante para estabilizar las finanzas públicas. Si hay cosas que habrá que mejorar en esa dirección, en la ley de empleo público, pues cuenten conmigo para llegar a Cuesta de Moras, a la Asamblea Legislativa, a hacer esas reformas. Pues bueno, alguien me advirtió antes de hacer este Facebook Live de que la liga juega a las 8 de la noche, así que no quiero quitarles el tiempo para que se preparen para ver el partido. Yo personalmente soy sapricista, así que no lo voy a ver, pero les agradezco este espacio y esta oportunidad que me han dado para explicar las razones por las cuales decidí regresar a Costa Rica, por las cuales decidí incorporarme al Partido Unidad Social Cristiana, las razones por las cuales decidí aspirar a una diputación y contestar algunas de las preguntas que ustedes me han dejado. Yo espero hacer este ejercicio de una manera muy regular en las próximas semanas, de tal forma que ustedes vayan conociendo mis posiciones sobre los temas que yo considero que son más prioritarios en la agenda nacional y de tal forma que ustedes puedan considerar su apoyo, su voto. Lo único que quiero decirles es que yo sí necesito su apoyo para llegar a ser candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Sin su apoyo no voy a llegar a hacerlo. Así que si usted considera que yo podría llegar a la Asamblea Legislativa a hacer el bien, a hacer avanzar esta agenda de reformas estructurales y que yo podría tener un impacto positivo dentro del Partido Unidad Social Cristiana, los invito a que se incorporen a mi equipo de trabajo de cara a los procesos distritales del Partido Unidad Social Cristiana. Visiten mi sitio web www.jcr.cr. Repito, www.jchidalgo.cr. Me disculpo ahí. Ahí hay un formulario de contacto. Métanse en ese formulario de contacto, envíenme sus datos de tal forma que yo pueda incorporarlos a mi equipo de trabajo en los diversos cantones que estoy trabajando en la provincia de San José y podamos entonces hacer un equipo formidable, una organización formidable de cara a la elección distrital, que es la que eventualmente decidirá si una persona como yo es candidata o no por el Partido Unidad Social Cristiana para diputado. Con eso, muy buenas noches y nos vemos muy pronto por este espacio. Hasta luego.